Bienvenidos una vez más a la Escuela de la Vida. Hoy quisiéramos conversar, quisiéramos intercambiar con los amigos algo muy elemental, algo que es de la cotidianidad, una sonrisa. ¿Qué es una sonrisa? No sé si en un momento dado nos hemos preguntado ¿por qué sonreímos? ¿Por qué la persona ríe? Además, es la misma la sonrisa de una persona mayor, una persona adulta como nosotros, la sonrisa de un niño. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice una sonrisa? Hay quienes dicen que una sonrisa es capaz de cambiarle la faz al mundo. Es decir, si hay una fuerza poderosa capaz de influir en la sociedad, influir en los demás, es una simple sonrisa. Y más cuando es espontánea, cuando es fruto de la satisfacción, cuando viene del espíritu. Una sonrisa. Cuando viene de un niño inocente. Es decir, una sonrisa inocente. ¿Qué no expresa un niño? ¿Qué no quiere decir? La sonrisa es un gesto del alma que el cuerpo le hace gracia. Óigase bien. Es un gesto del alma que el cuerpo le hace gracia. ¿Por qué un gesto del alma? En el alma es que llevamos toda la nobleza que tenemos. Es decir, lo que somos, lo bueno que hemos captado, lo que hemos asimilado, lo que por gravedad hemos atrapado de la sociedad, del mundo donde vivimos, todo lo reflejamos en una sonrisa. Es decir, la sonrisa es, por decirlo así, es como la carga emocional oculta, pero sana, que llevamos internamente. Una persona que es capaz de sonreír, una persona que vive bien, que no tiene mayores conflictos, es capaz de liberar todas las preocupaciones internas, todas esas ansias, todos esos resquemores que uno puede guardar dentro, lo libera con una sonrisa. Una sonrisa es una descarga de energía negativa que tenemos. Por eso que sonreír con frecuencia, tomarnos la libertad de ser nosotros mismos, de ser espontáneos y sonreír, brindarle una sonrisa a los demás, somos capaces de hacer muchas cosas. Cosas como esta, por ejemplo. Cuando usted llega donde su mamá, o llega a su casa, o va a compartir con sus hermanos, qué bonito cuando usted va con buena cara y le da una sonrisa. Hola mamá, un abrazo, un beso. Pues lo hace con cualquiera de sus hermanos o sus hermanas. ¿Qué significa eso? Que usted va cargado de una emoción positiva, lleva unas vibraciones tan livianas, tan agradables, que cuando usted comienza a compartir con todos ellos, lo primero que le van es abrir su alma igualmente. Porque lo mismo que usted está brindando, es lo mismo que van a recibir los demás. Óigase bien, cuando usted transmite sinceridad, transmite alegría, transmite vibraciones bonitas, eso es lo mismito que usted va a tener de allá para acá, porque todo lo que damos es exactamente lo que recibimos. Hay cosas en la vida que uno no sabe explicarla. Un niño, cuando su madre comienza a jugar con él, que le dice mi bebé, mi cosa linda, mi varoncito, mi princesita, ¿qué está haciendo? Son átomos infantiles, por decirlo así, que nosotros guardamos en la conciencia, porque la conciencia no borra nada. Cuando éramos niños, esas emociones, esos sentimientos tan nobles, tan núbiles que conservamos y llevamos dentro, los liberamos cuando conversamos con un niño. Y en este caso, el beneficio es doble. Primero porque uno está dejando expresar lo que lleva oculto. Muchas veces le llamamos inconsciente, le llamamos subconsciente, le llamamos niveles de la conciencia que no manejamos regularmente, pero que es parte de nosotros mismos, somos nosotros mismos, pero lo dejamos salir a flote. Esa alegría interna que la vivimos cuando éramos niños y que ya como somos adultos, cuando uno es adulto uno se pone una camisa de fuerza y dice yo tengo que mantener la formalidad. Yo soy una persona adulta, debo tener un comportamiento que se corresponda con mi estado, con mi edad, con mi forma de ser, con lo que soy como un profesor, como una persona que tiene vida pública, como una persona que educa,
Es decir, nos ponemos una camisa de fuerza y no nos deja ser lo que somos. Entonces, qué bonito sería que en un momento dado yo me quite esa camisa de fuerza y vuelva a ser espontáneo, vuelva a ser lo que soy. Y le sonriera al niño tal como me sonríe a mí. Le hacerle gracia, compartir con ellos, es la cosa más hermosa que uno puede compartir con los demás. Bríndale una sonrisa al mundo y el mundo le sonreirá a usted. Apréndase eso, porque uno es capaz de captar, de aprender, de extraer de lo demás lo mejor que tienen con una buena forma de expresarnos, con una buena forma de acercarnos, aproximarnos a ellos. Entonces, la sonrisa es clave para la vida, la cotidianidad, no importa con quién la estemos compartiendo, siempre una sonrisa nos da buenos beneficios. No una sonrisa de burlesca, una sonrisa sarcástica, una sonrisa de burla. Eso no, eso sí hace daño. Eso sí es negativo, porque estamos descargando, estamos dándole un peso enorme a algo, a un resentimiento, a algún odio, algo que llevamos dentro, porque los seres humanos somos así. Somos capaces de cargar tantas energías negativas en nosotros y después volcarla contra los demás, sin que los demás no estén haciendo nada, simplemente porque llevamos un mal humor, llevamos unas condiciones internas de preocupación y eso lo vomitamos contra los demás, y eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es tener una vida mucho más sana, que se corresponda con la realidad. La vida hay que tomarla como es, lo más simple, lo más sencillo. Aprender a vivir es lo más fácil, solamente que cuando nosotros sacamos en nosotros, no la parte de arriba, no la parte positiva, sino la parte oculta, la parte que tenemos abajo, entonces lo dañamos todo. Entonces, lo ideal es que yo siempre tenga una sonrisa para todo el que me encuentre. Saludar, ¿cómo usted está? Muy bien, excelentemente bien, porque yo tengo que mostrar lo que en el fondo realmente tenemos. Nosotros estamos bien. Si estamos respirando, si estamos en salud, si podemos ver la luz, ¿qué más necesitamos? Una sonrisa es lo mejor que le podemos brindar a cualquier persona, con cualquiera que nos encontremos. Mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hermana, mi esposa, con todo lo que yo comparto en el diario vivir. Y le digo, nunca se va a arrepentir de dar una sonrisa al mundo. Si le sonríe al mundo, el mundo le sonreirá a usted. Muchas gracias.